Saludos y que el Señor te bendiga. Bienvenido a otro episodio más de Grace 21, Gracia para el siglo XXI. Aquí Miguel Antonio Ortiz, nuevamente contigo para otro estudio de la palabra del Señor. Felicidades en esta temporada navideña, donde quiera que se observe y se celebre este tiempo que no lo podemos ver desde la parte comercial porque se ha tergiversado muchísimo según han pasado desde que se está celebrando. Alguien determinó que fuera el 25 de diciembre y todas estas cosas que si las podemos estudiar bien, con calma, pero nos vamos a dar cuenta que no se sabe la fecha exacta. Se ha comercializado mucho. No se presentan las cosas bíblicas y cristocéntricas como se supone que sean. Pero el evento principal del nacimiento de Jesús, que es la clave de todo esto y es la razón para la ocasión, es cierto, es un evento, un hecho histórico que está constatado en la historia y sobre todo en la palabra de Dios. También se menciona los tres reyes magos, aunque la escritura los menciona de otra manera, ¿verdad? Y tantas otras cosas que las costumbres y las tradiciones de los pueblos le van añadiendo y se van alejando y distanciando de lo que es algo que es muy importante para toda la humanidad, no para un segmento en particular. Hay un segmento en particular de la población mundial que lo aprecia grandemente, los creyentes, los cristianos, pero otro gran segmento mayoritario del planeta no le presta tanta atención, no le importa o simplemente se dejan llevar porque son días festivos, hay vacaciones, hay regalos, se introdujo la figura de Santa Claus y tantas otras cosas. La temporada navideña a mí me gusta, primero porque la temperatura es distinta, es un poquito más refrescante, pero también da un pie forzado y se presta para hablar de cosas tan relevantes y tan importantes porque tienen que ver con el nacimiento de Jesús, para que Él llegara a la cruz y nuestro Señor entregara su vida en la cruz. Él tendría que hacerse de forma humana. Y siendo de forma humana, entonces sí, Él podría entregar su vida y morir, porque como bien dice la Escritura, el pecado entró por un hombre. Tendría que salir por un hombre, pero tendría que ser una persona de carne y hueso que no pecara. La misma Escritura dice que en cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Así que estábamos en un dilema bien terrible y estamos sin Dios, sin esperanza en el mundo, sin Cristo, sin fe, y estábamos condenados. Pero Dios, en su muestra de amor enorme, grande para con nosotros los pecadores, envía a su Hijo Jesucristo. Voy a leer algo ya pronto de Isaías, el capítulo 46, pero antes de eso vamos a ir leyendo lo que dice la Escritura con relación a estos asuntos tan importantes, porque obviamente vamos a celebrar y observar la Navidad. Pero nosotros lo queremos hacer en el contexto siempre bíblico de lo que dice la Escritura. Y en 2 de Corintios, el capítulo 5, 2 de Corintios capítulo 5, ve buscándolo en tu Biblia. Y recuerda que tenemos también el canal de Spotify de Grace 21, también la página de Instagram de Grace21_life. Y obviamente que estás viendo el canal de YouTube, que gracias al Señor, pues sigue adelante, y te invito a que te suscribas, le des likes a los episodios y los compartas con tu familia y amistades. Dice el capítulo 5 de 2 de Corintios, el versículo 21, algo bien importante. Al que no conoció pecado, y se está refiriendo a Cristo, este es el contexto. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él, en Cristo el Señor. Por algo le llaman Salvador, porque entregó su vida en la cruz por nosotros.
Dice también, y voy a ir buscando diferentes textos de la Escritura que nos ayudan a apreciar enormemente lo que el Señor ha hecho en favor de nosotros. Dice en 1 Timoteo el capítulo 2, el versículo 3 en adelante dice: porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, con relación a orar por los que están en eminencia. Pero dice lo siguiente: el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. A su debido tiempo se revelan todas estas cosas. Ya nosotros estábamos viendo desde una perspectiva post-cruz, post-sepultura. Lo estamos viendo después de la resurrección y glorificación de nuestro Señor, que está sentado a la diestra del Padre. Ya que estamos ahí en 1 Timoteo, leímos 1 Timoteo capítulo 2. Ahora vamos a 1 Timoteo capítulo 1. Versículo 14 en adelante. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. ¿Cuál es la palabra que debería recibir todo ser humano sobre la faz de la tierra? No importa en qué tiempo haya sucedido y se presente: la salvación, el evangelio de salvación. Que Cristo Jesús vino al mundo. Ahí está la respuesta bien básica para alguien que quiera hacerse la pregunta justa, razonable. ¿Por qué Cristo vino? Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Hay otra porción que está por aquí cerca y está precisamente en 1 Timoteo, el capítulo 3, el versículo 16 en adelante. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, ese es Jesús, su ministerio terrenal, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Esos fueron, como quien dice, etapas, pero todo está constatado en la palabra del Señor. Ahora sí, con este versículo era que yo realmente quería comenzar este episodio, porque el Señor, en su amor y en su gracia y su misericordia tan grande que muestra para contigo y para conmigo, a través de la palabra y a través del testimonio de muchísimas personas, deja saber de su carácter y de su persona. Dios es real. Ignorarlo es un gran error, es un gravísimo error. Rechazar a Cristo como Salvador es el error de todos los errores. Alguien se pregunta: ¿cuál es el pecado imperdonable? No creer en Cristo, porque creer en Él trae salvación, no creerlo trae condenación. En Isaías, y estamos hablando ya, recordando, Antiguo Testamento, Cristo no ha venido al mundo, no ha nacido todavía, se está anunciando, precisamente en Isaías el capítulo 9, menciona sobre esto. Y en el capítulo 53 habla hasta de sus muertes. Dios dice cosas en el pasado que se pueden trazar hasta cuando sucedieron, y luego eso nos ayuda a entender lo que viene más adelante, lo que falta por cumplirse. Y en Isaías capítulo 46, el versículo, vamos a leer desde el 9 para tener contexto, pero el 10 es el que me interesa mucho. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios, dice la Escritura, y no hay otro Dios, y no hay nada, dice, y nada hay, perdón, para decirlo correctamente, y nada hay semejante a mí. Todo lo que está diciendo el Señor ahí, Dios, es absoluto, es contundente, inequívoco. No hay manera de darle la vuelta, no hay un plan B, no hay algo que se acerque.
Lo estamos viendo tal y como lo estamos leyendo en la Escritura. Ese es Dios. El mundo, ahora mismo mientras yo estoy haciendo este episodio, estoy en un salón que pedí prestado en una biblioteca. Tras mí han pasado, no tenemos la cuenta, muchísimos vehículos, autos que van a gran velocidad. Ahí van diferentes personas con diferentes trasfondos, con diferentes situaciones de vida. ¿Cuántas de esas personas serán salvas? ¿Cuántas de esas personas serán de Cristo por haber creído en Cristo? ¿A cuántas de esas personas que van pasando por ahí les interesan estos asuntos? Verdaderamente los aprecian y les llaman la atención y están buscando respuestas. Posiblemente podríamos aventurarnos y decir que no a muchos. El mundo ahora mismo, y vuelvo y toco el tema de la temporada navideña, hay muchos villancicos, cánticos, se hacen muchos eventos y se habla, y aquí hay que tirar una línea también. Aquí es donde uno empieza a caerle mal a algunas personas, porque dicen, bueno, es que tú eres muy bíblico y no sean tan rígidos, sean un poquito flexibles. Es que tenemos que ser siempre bíblicos porque queremos estar en la verdad. Es cierto que Jesús nació, fue un bebé, como tú y yo fuimos bebés en algún momento dado, y creció y fue cuidado hasta que en su edad de 30 años empieza a ministrar. A mucha gente le parece tierno y prefieren quedarse con la figura de Jesús como un niño y no como todo un Señor todopoderoso, que es lo que siempre ha sido, ¿verdad? Él vamos a tener otra vez el contexto de las cosas, porque quiero, mejor que sea la Escritura, que nos diga los asuntos para que el Señor a través de su palabra nos hable a ti y a mí. Me parece que quiero ir a Filipenses. Vamos a ver. Bueno, en Filipenses el capítulo 2, el versículo 5 en adelante, y no nos salimos de la figura de Cristo, y todo está interconectado. No nos alejamos del asunto de la Navidad. Lo que pasa es que tenemos que verlo más allá del pesebre, más allá del nacimiento. Tenemos que verlo desde antes, durante y lo que pasó después. Haya pues en vosotros, y Pablo se está dirigiendo a creyentes, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó en ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Esa es la figura de Jesús en los evangelios, como un siervo, como sirviente, que vino a servir y no a ser servido, que vino en sacrificio y vino en rescate hasta que fue a la cruz y entregó su vida y derramó su sangre inocente por ti y por mí. El cual siendo en forma de Dios, porque Él es Dios. Para aquellos que hay muchos sectores que no le dan esa parte de la deidad a Jesús, ¿verdad? En siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres, o sea, de carne y hueso, como tú y como yo. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Pero no lo deja ahí. Recuerden, este era el hombre que perseguía creyentes. Tuvo un encuentro, realmente Cristo le interceptó la vida y lo convirtió en un apóstol para llevar un mensaje, el evangelio de la gracia, y ser también el apóstol para la iglesia, cuerpo de Cristo, apóstol a los gentiles. Está diciendo esto de fuente primaria, de lo que él recibió de Cristo mismo, como dice en Gálatas capítulo 1, versículo 9, estamos en Filipenses, el capítulo 2. Por lo cual, o sea, debido a eso que sucedió, debido a la obra de Cristo, debido a su sacrificio, debido a su muerte y resurrección, porque cumplió cabalmente la misión a la cual el Padre lo envió, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo. Esto es algo que también la gente debería saber, apreciar y contemplar.
y que lo hagan a tiempo, porque el reloj de Dios se está moviendo en cierta dirección y Dios va a dar un próximo paso, porque se tiene que completar todo lo que Él ya ha anticipado. Ahora, vamos a pararnos aquí un segundito. Voy a ir brevemente a Isaías el capítulo 46 para seguir leyendo, pero voy a regresar aquí a Filipenses el capítulo 2, donde estamos leyendo. Dice el versículo 10. Vamos a leer el 9 nuevamente para tener contexto. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos. Pablo escribió cosas antiguos testamentarias. Él decía que era para nuestra enseñanza. Y nos ayuda a tener un contexto grande de todo el plan maestro de Dios. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí. Que anuncio, el versículo 10, importante para que también lo marques y medites en él luego de este episodio. Que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Con todo esto que estamos leyendo, el Señor está contando el pasado. Podemos contemplar y analizar el presente que vivimos ahora en el siglo XXI, de todo lo que va sucediendo y la condición del ser humano y el pecado y todo. Pero también nos está diciendo lo que Él va a cumplir. Se cumplió cabalmente la llegada de Jesús, su nacimiento, su ministerio, su muerte, su sepultura y su resurrección. Se cumplió. Pero la Escritura también habla de muchas cosas que tienen que ver con Israel y con el desenlace de la historia humana más adelante, cuando el Señor venga a reinar sobre la faz de la tierra. Pero leímos claro lo que dice ahí, que anuncio lo por venir desde el principio. Desde el principio. Y Dios muestra en su amor y en su gracia. Esto es uno de los elementos que a mí me sorprende y me fascina y agradezco y me asombro grande de parte de Dios, que Él no nos deja a oscuras y a través de su escritura, de su palabra, nos está diciendo las cosas para que las sepamos y decidamos de qué lado de la historia vamos a estar. Si vamos a estar con Dios por medio de Cristo y vamos a recibir su salvación, su rescate, por medio de haber creído en Cristo, creer en el Señor Jesucristo y serás salvo, y somos justificados delante de Dios por medio de Cristo y por su obra, por haber creído en Él, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, o si vamos a rechazar a Dios, si vamos a ignorar a Dios, si vamos a burlarnos de Dios. Y vamos a leer nuevamente Filipenses, el capítulo 2. Filipenses capítulo 2. Leímos el versículo 8 y estando en la condición de hombre, y para que él llegara a eso tenía que nacer. Por eso es importante el que observemos y celebremos la Navidad, pero tenemos que proyectarlo más allá del pesebre. El pesebre fue un cumplimiento claro de la llegada de un Mesías para Israel. Lo tuvieron de frente y ya sabemos lo que sucedió. Estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Ese fue el acto que él hizo. Se humilló. ¿Cómo se humilló a sí mismo? Si era Dios, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por ti y por mí. Ahora vamos al versículo 9. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús, que el mundo tiene que saber esto, pueden ignorarlo, pueden rechazarlo, pero esto es un hecho real. El Señor está dándole mucha oportunidad a la gente que lleguen donde Él por medio de Cristo. Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. La misma escritura en las cartas de Pablo dice claramente que la justificación nuestra delante de Dios solo se va a lograr por medio de Cristo. Y ese término de justificación que te he mencionado en tantas otras ocasiones y que
a mí me parece extraordinario y maravilloso. La justificación es como el juez, sabiendo que nosotros somos completamente culpables, que no tenemos excusa, y tiene que caer sobre nosotros todo el peso del castigo por medio de lo que su Hijo Jesucristo hizo, por medio de la salvación que tenemos a través de Él. Cuando estamos delante de Dios, al haber creído en Cristo, ya no te ve a ti, a mí, sino ve a su Hijo en nosotros y nos declara justos, como si nunca hubiésemos pecado. Así de importante es la justificación. Por eso es que la gracia tiene que ser apreciada y la gracia no debe ser abusada. Porque el Señor nos ha dado a nosotros, el perdón de Dios de nuestros pecados es completo. Y tan es así que nos adopta como hijos. ¿Qué más queremos de Dios? Mire todo lo que el Señor ha hecho. Así que ahora que estamos en otra temporada navideña, de las tantas que hemos tenido la oportunidad de celebrar y observar, meditemos en estas cosas y veámoslos en todas las direcciones. Mucha gente le gusta concentrarse en el pesebre porque es una imagen de ternura, tierna, pero debemos verla como si desde antes del pasado Dios arrojara una luz que llega al pesebre, que sigue hacia la cruz, que sigue hacia la tumba, de la tumba sigue hacia la gloria de Dios en el cielo. Y se ve esta meta historia, esta historia grande de Dios, que podemos nosotros disfrutar y deleitarnos en ella a través de ¿qué? De la palabra de Dios. Los cristianos sí, celebramos la Navidad y eso me recuerda a un programa de televisión que fue famoso en Puerto Rico muchísimos años atrás, que el reconocido actor Jacobo Morales hacía el papel como si él fuera de Santa Claus. Él decía, todo el año es Navidad, creo que era el título del programa. Todo el año es Navidad. Y todo el año debe haber esta actitud, no sé, porque mucha gente se pone buena gente, se pone chévere. Alguna gente se pone un poquito más espirituales, pero debe ser una actitud de celebración y de regocijo de nosotros, constante y diaria, inclusive, aunque suena tal vez irónico, pero por la Escritura se puede probar que la obra de Cristo en la cruz para nosotros es motivo de celebración y de alabanza. Y dirán, no, pero eso fue terrible, él sufrió, abusaron de él, lo maltrataron, derramó sangre. Sí, pero eso fue una victoria. Ya mismo vamos a llegar a eso. Vamos al versículo 9 otra vez, Filipenses capítulo 2. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, o sea, hasta lo máximo, hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús, ¿qué se supone que va a suceder? Gústele a quien le guste. Uno lo van a hacer de buena gana, pero otros lo van a hacer de mala gana. Eso probablemente va a suceder así. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. No se escapa nadie a esto. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son exaltados. Dios es exaltado. En el mismo Colosenses dice que todo fue creado por Él y para Él. Pero ya que estamos hablando de Colosenses, tenemos que leer otro punto importante. Vamos a ver. Colosenses el capítulo 2. El versículo 13 en adelante. Y a vosotros, se está refiriendo a quien le está dirigiendo la carta, a vosotros, creyentes, gentiles, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, porque la circuncisión que Jehová le mandó a Israel era para Israel una señal y un pacto para ellos. A los gentiles es una incircuncisión porque no es hecha físicamente, no es una marca en el prepucio del varón ni nada. Estamos hablando de algo que hace el Espíritu de Dios, como leemos en Efesios, el
capítulo 1, tú dirás, ¿vas a estar dando brincos y saltos? Sí, sí, así es que estudiamos la Escritura. Los que llevan tiempo caminando en ¿verdad? Este podcast, saben que vamos así con la misma palabra de Dios. Efesios capítulo 1, versos 13 y 14, en Él, refiriéndose a Jesucristo nuestro Señor. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, la fe viene por el oír, y el oír, ¿qué? La palabra de Dios. Habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, ese es el proceso, ¿verdad? Habiendo oído la palabra de verdad, habiendo creído, ¿qué sucede al creer en Cristo como Señor y Salvador? Fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, y ahí somos declarados santos y separados para Dios, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria, para la alabanza de nuestro Señor y Dios. Regresamos ahora a Colosenses, el capítulo 2, el versículo 13 en adelante. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, con Jesucristo nuestro Señor, porque Él muere, es sepultado y resucita el tercer día. Cuando nosotros creemos en Él, morimos, el viejo hombre muere y resucita un nuevo hombre. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Y nosotros hemos sido resucitados con Él. Todo eso sucede simultáneamente y toda la obra la hizo Cristo, pero se nos imputa a nosotros como si nosotros la hubiésemos llevado a cabo. Pero fue Él se lleva todo el crédito. Nosotros recibimos todo esto por gracia. Y estas cosas nosotros tenemos que gozarnos y meditar en ellas, regocijarnos en ellas todo el tiempo. Por eso es que podemos decir que todo el año es Navidad. Y dice, perdonándoos todos los pecados. Eso es un absoluto. Para las personas que dicen, yo no creo que Dios perdone todos los pecados. Si tienes a Cristo como Salvador, ¿qué dice ahí? O lo crees o no lo crees. Ahora, el versículo 14. En Romanos el capítulo 6, versículo 23 dice, la paga del pecado es muerte. Alguien tenía que pagar el precio. Cristo pagó el precio por nosotros y recibió el castigo que era para nosotros, ¿dónde? En la cruz. Cuando Cristo hace la obra completa que el Padre le mandó a hacer en favor nuestro, pero para aquellos que piensan que como ya lo hizo, ya todo el mundo se va a salvar, no es así. Él ya hizo la parte que Él decidió, lo más que podía hacer por nosotros. Ahora queda a nosotros que creer. Creer o no creer. Creer es salvación, no creer es condenación. ¿Qué sucede en la cruz? Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades. Los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por eso es que, como te mencioné hace un rato atrás, la cruz para el creyente no es motivo de vergüenza, es una celebración, porque mientras algunos pensaron que era su gran momento de derrotar, vencer, aniquilar, cancelar, sacar de carrera a Jesús, el Hijo de Dios, no sabían que Él vino, fue el niño que nació para morir eventualmente, triunfando sobre ellos en la cruz. Es victorioso y por eso podemos creer y afirmar y vivir de acuerdo a lo que dice Romanos capítulo 8, que en Cristo somos más que vencedores, porque Él es más que vencedor. Todo viene a consecuencia de Él, que no se nos escape ni se nos pase esa. Todo viene a consecuencia de Él, de quién es Él y lo que hizo por ti y por mí. Así que desde ya, felicidades, feliz Navidad. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo.
Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza, y dice cabeza con C mayúscula, que es Cristo, ¿verdad? En virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Pero si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni toques, en conformidad a los mandamientos y doctrinas de hombre? Eso es legalismo. Todavía al día de hoy eso está rampante. Cosas que todas se destruyen con el uso y siguen ignorando y siguen bypassing, pasándole por el lado a Cristo. Siguen ignorando la Escritura, no se analiza, no se estudia. Dios se ha dado a conocer, Dios cuenta las cosas desde antes para que cuando sucedan sepamos que son así y nos da una firmeza, una base sólida, firme, cierta, de que lo que falta por cumplirse se va a cumplir. Y tú y yo vivimos en esa expectativa. El mundo sigue a gran velocidad y sigue haciendo sus cosas y sigue pensando en economía, pensando en guerras nucleares, en viruses. Trata de resolver el ser humano su existencia, entender de dónde viene, entender dónde se encuentra y saber cuál es su destino y su propósito en la tierra, y lo busca en todos los lugares menos en Dios y menos en su palabra. No en balde está como una persona que tiene problemas con la vista y lo más que puede hacer es tocar, a ver, a tientas, a ver si puede identificar lo que hay, a ver si puede dar con la verdad. Pero la palabra de Dios es luz, es luz. ¿Qué más podemos leer aquí? Vamos al versículo 23, ya que estamos ahí. Tales cosas con relación a todos estos mandamientos de hombres, rutinas, ceremonias, rituales. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y un duro trato del cuerpo, ¿verdad? Que gente se somete a esto. Hay gente en Filipinas que se crucifica todos los Viernes Santos, gente que hace tantas cosas y se visten de cierta manera y todo. Pero dice la Escritura, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Entonces en el capítulo 3, el versículo 1 al 4, ya que estamos ahí, no puedo dejarlo sin leer. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Ahí es donde está Él, pero también está en nosotros. ¿Cómo lo sabemos? Seguimos leyendo. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto. Ese viejo hombre murió y vuestra vida está escondida con Cristo, que venció a la muerte, en Dios, la doble caja fuerte. Cristo en nosotros, esperanza de gloria. Cristo en el Padre, tenemos vida y vida abundante. Y el versículo 4 habla de una promesa. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, porque Él es nuestra vida, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. ¿Recuerdan lo que leímos en Isaías, el capítulo 46, que Dios dice que no hay nadie como Él y que Él cuenta las cosas, ¿verdad? Voy a volverlo a leer porque si no, no lo voy a citar como es correctamente. Y vamos a Isaías, el capítulo 46, el versículo 10. Y ya casi estoy terminando. Y gracias siempre por tu tiempo. Pero si vamos a celebrar la Navidad, vamos a celebrarla como es, ¿cierto? Y vamos a seguir tocando este tema en los próximos episodios. Esto se está grabando en el año 2024, en la temporada navideña del año 2024, porque queda grabado y alguien lo puede ver más adelante. Tal vez se encuentra con esto en un verano y no le hace sentido. Isaías 46, el versículo 10. Vamos al 9 nuevamente porque para el contexto, ya tú tienes que saber que siempre estamos con esto, ¿verdad? Para tener contexto es leer lo que está antes y después y así tenemos mayor entendimiento de lo que estamos leyendo.
acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Así es nuestro Dios y nuestro Padre. Bendito sea su nombre por siempre. Gloria sean dadas a Él, el Dios de majestad, el Dios de gloria, el Dios que todo lo sabe, que todo lo puede. Y voy a cerrar con un versículo más. Vamos a Lucas. Lucas, el capítulo 1. Lucas, tengo por aquí. Lucas, el capítulo 1, el versículo es el 37. Espero que lo tengas, anótalo y disfrútalo. Porque nada hay imposible para Dios. Hasta aquí, Grace 21, gracias para el siglo XXI, gracias por acompañarme. Y como siempre le pido al Señor que te bendiga grandemente, te colme de gran salud a ti y a los tuyos. Nos esperamos, te espero en el próximo episodio de Grace 21. Que el Señor te bendiga mucho.